Bueno, primero que nada, desde aquí de Israel, buenas noches, casi mañanas, acá son las 1 y 2 de la mañana en Israel, eh, horas difíciles por la hora, pero principalmente por la situación. En la mayoría de los países donde están ustedes sé que son horas de la tarde, así que buenas tardes a todos. Comienzo por presentarme, para los que no conozco. Mi nombre es Gabriel Chocrón, soy venezolano, pero vivo en Israel hace unos 15 años. Y acá en Israel, desde mi llegada, he trabajado más que nada en temas de comunicación, en diferentes organismos públicos de Israel, como portavoz en las Fuerzas de Defensa de Israel, como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también, a lo que sigo haciendo hasta hoy. Y la idea un poco de esta charla de hoy es entender más de lo que está pasando en Israel en los últimos días, dar un poco de contexto de la situación actual, cómo comenzó, hacer un poco de orden en las cosas para entender realmente los detalles de lo que pasó aquí desde el día sábado en la mañana. También conversar un poco más sobre el contexto histórico de lo que es este conflicto, de lo que es la organización terrorista Hamas y lo que está pasando en la Franja de Gaza. También un poco conversar sobre qué pueden hacer las personas que están fuera de Israel y que quieren de alguna forma ayudarnos a los que estamos acá en Israel, ayudar a mostrar la realidad de lo que está pasando. Y por supuesto, vamos a también aceptar preguntas de los que tengan cualquier pregunta. Al final de la charla, vamos a abrir el espacio a quien quiera levantar y participar. También pueden escribirnos en el chat a mí, a David, o a David Kaufman o a Jenny Mafoda, que están aquí de coanfitriones de esta reunión. Y por supuesto, si cualquier persona quiere sumar algo, será más que bienvenida. Sin más que sumar en el sentido del orden de la reunión, vamos a comenzar directamente un poco a conversar sobre lo que ha pasado en Israel hasta ahora. Y como decía, comenzamos un poco por el orden. Sé que para muchos algunas cosas que voy a decir son cosas que ya conocen, pero creo que es importante poner esta base en el orden de los hechos en los últimos 3 días y entender en qué situación nos encontramos hoy y también qué pensamos que va a pasar acá en las próximas horas, días y probablemente semanas y meses también, según lo que se está hablando acá en Israel. Podríamos decir que esta guerra, porque hablamos ahora de una guerra, no de un operativo militar y no de una escalada de violencia, sino realmente de una guerra, comenzó el día sábado a las 6:30 de la mañana. Para que entiendan la situación acá en Israel el día sábado, como muchos de ustedes deben saber, el sábado acá es el día de descanso, el Shabbat, que además para las personas ortodoxas es un día de observación religiosa también, es decir, las personas van a las sinagogas a hacer sus oraciones, no utilizan teléfonos celulares, no utilizan electricidad, es un día sagrado para gran parte de la población judía en el país y además justamente este sábado era también la festividad de Simhat Torah, una fiesta, una de las principales fiestas del calendario judío, que también significa que estábamos todos de vacaciones desde una semana antes, toda la última semana habían vacaciones en Israel, no habían escuelas y era un día, digamos, era casi el último día de las vacaciones y era un día festivo acá en Israel, lo que significaba había muchísima gente en sus casas, mucha gente también yendo a las oraciones en las sinagogas, y en ese momento es cuando comienza esta guerra. A las 6:30 de la mañana exactamente del día sábado, comenzó la guerra con dos acciones, dos ataques paralelos, simultáneos de la organización terrorista Hamas. En primer lugar, comenzó con el disparo de más de 500 cohetes de forma simultánea al mismo tiempo desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel y en paralelo a eso comenzó lo que fue la infiltración de terroristas armados desde la Franja de Gaza hacia Israel. En un principio el ejército habló de decenas de terroristas que se habían infiltrado. Hoy sabemos que no fueron decenas, que fueron cientos de terroristas que se infiltraron desde la Franja de Gaza hacia Israel. El drama, digamos, de las primeras horas fue que esta infiltración ocurrió por tierra, mar y aire, es decir, terroristas se infiltraron de tres formas. Por un lugar, atacaron, violentaron la valla de seguridad que hay entre la Franja de Gaza e Israel en varios puntos de esta valla de seguridad y de esta forma pudieron infiltrarse de forma terrestre. Por otro lado, con la cubierta, podemos decir, de los cohetes, y si quieren después les puedo compartir algunos videos, el Hamas también lanzó a terroristas en parapente que cruzaron la frontera desde Israel, desde la Franja de Gaza, perdón, hacia el sur de Israel, y en paralelo también el comando marítimo del Hamas realizó varias invasiones por mar.
teniendo esta imagen para el comienzo de la guerra, podemos decir, lo que pasó en las próximas horas fue que los terroristas de Hamas intentaron avanzar en centros poblados de Israel y de alguna forma invadir centros poblados de Israel, todo esto con armas automáticas, muchas veces montados en camiones en los que tenían armas montadas para disparar, y realmente comenzaron a disparar a todas las personas que veían, cualquier israelí que encontraban en la calle, sean niños, adolescentes, ancianos, jóvenes, quien sea, sin importar sexo, religión, edad, si es un soldado, si es un civil, realmente para ellos, mientras más asesinados mejor, comenzaron a pasar puerta por puerta, casa por casa en las diferentes comunidades israelíes, haciendo dos cosas. Por un lado, masacrando, disparando a lo que vieran, y por otro lado, comenzaron también a tomar rehenes, a secuestrar a personas y llevarlos a la Franja de Gaza. Y cuando hablo de secuestrar personas vivas, personas, familias inclusive, vivas que estaban en esas casas, y también se cree que hay varios cuerpos de personas que fueron asesinadas en Israel y que el cuerpo fue llevado ahora a la Franja de Gaza. Más adelante vamos a hablar un poco de números, pero en esta parte que estamos hablando de los secuestros, hay una estimación de que hay hoy en la Franja de Gaza entre 100 y 130 israelíes que están secuestrados en manos del Hamas. Aún no han sido identificados todos con total seguridad, aún no todas las familias han sido notificadas con seguridad de que sus familiares están en la Franja de Gaza, pero se cree que este es el número y hay una gran cantidad de desaparecidos que aún están intentando entender exactamente en dónde están. Entonces, dándose esta invasión de la organización terrorista Hamas hacia Israel, como decía, comienzan a entrar a diferentes comunidades israelíes y llegan a invadir 32 comunidades, ciudades y pueblos en el sur de Israel. Todo esto, obviamente, cuando el ejército de Israel comienza a reaccionar y comienza a luchar frente a frente con los terroristas en estas zonas civiles del el sur de Israel. Podemos decir también que desde ese momento, el sábado a las 6:30 de la mañana que se infiltraron, apenas hoy, podríamos decir, es cuando el ejército anuncia con seguridad de que ya tienen controlada esta invasión en el sur de Israel. ¿Qué significa que tienen controlada esta invasión? Que el ejército está ahora protegiendo, resguardando a estas comunidades, a estos pueblos en el sur de Israel, pero no hay seguridad de que no hayan algunos terroristas palestinos del Hamas que pueden seguir infiltrados acá en el país. Ahora, dicho esto, creo que es importante por un momento subrayar un poco la situación que se vivió en el sur de Israel durante las primeras 24 horas prácticamente, que fue realmente una masacre. Se los decía al comienzo en unas pocas palabras, pero creo que es importante destacarlo. Hemos visto imágenes de familias completas que fueron asesinadas a tiros por terroristas de Hamas, casas que fueron incendiadas con personas adentro. Fue realmente una masacre como no se ha visto en la historia moderna, podría decir, del Estado de Israel y del pueblo judío, y realmente una gran tragedia. Imagínense también la situación social en Israel, cuando estando en medio de una fiesta, de un día sagrado, comienzan a llegar estas imágenes, comienzan a llegar testimonios de lo que está pasando en el sur, familiares que están en el sur comienzan a llamar a sus familiares que están en el centro de Israel contándoles su situación, muchos hablando por teléfono, mientras están hablando por teléfono escuchan que hay terroristas de Hamas entrando a sus casas, una situación realmente intolerable, inhumana, y que fue lo que vivieron los ciudadanos del sur de Israel en esas primeras horas. Eh, Me gustaría destacar también que cuando hubo esta invasión desde la Franja de Gaza hacia Israel, uno de los puntos, por ejemplo, donde se infiltraron desde la Franja de Gaza fue a través del cruce de Erez. El cruce de Erez, para quien conoce, es un cruce humanitario que el Estado de Israel puso entre la Franja de Gaza e Israel para que todas las personas de Gaza que necesiten entrar a Israel por motivos humanitarios, sea para recibir tratamiento médico, para buscar trabajo en Israel, para entrar a trabajar en Israel, para reunirse con familiares que viven en Israel o que viven en Cisjordania, la organización terrorista Hamas utilizó este cruce para entrar a Israel, infiltrarse y comenzar simplemente a masacrar a la población civil israelí. Luego de esta primera invasión, la organización terrorista Hamas siguió disparando cohetes de forma incesante, puedo decir hasta ahora, desde la Franja de Gaza hacia Israel. En un principio, casi todos los cohetes al sur. Ahora, en las últimas horas, han habido también muchos disparos de cohetes al centro de Israel, incluyendo la ciudad de Tel Aviv y todas las ciudades alrededor, incluso un poco más al norte de Tel Aviv, en la ciudad de Herzliya, también hubo una intercepción de un cohete. Y también, y es muy importante destacarlo, varios cohetes que fueron disparados hacia la zona de Jerusalén, nuestra capital, que además de ser nuestra capital del Estado de Israel, es también una ciudad que es santa, que es sagrada para miles de millones de personas en el mundo y donde hoy conviven judíos, cristianos, musulmanes y personas de muchas religiones.
Eso un poco fue, digamos, el inicio de lo que fue esta guerra en sus primeras horas. Respecto a la infiltración, como les decía antes, el ejército de Israel ya retomó el control de la mayoría, de todos los poblados en realidad, en el sur de Israel, y comenzaron también en las últimas horas a evacuar gran parte de estas comunidades. Vamos a hablar en un rato de por qué están evacuando las comunidades, pero 15 de las 24 comunidades en el sur de Israel ya han sido evacuadas, y las otras comunidades que no han sido evacuadas, algunas de ellas van a ser evacuadas en las próximas horas, y otras se ha decidido por el momento no evacuarlas, principalmente por la cantidad de población que hay en esas ciudades, como por ejemplo la ciudad de Sderot, que es una de las principales ciudades en el sur de Israel. Hablando un poco de números y hablando también de lo que pasó en las últimas horas, la cifra actual, y esto es algo importante resaltar que es actual, la cifra actual es de más de 900 israelíes asesinados, la enorme mayoría de ellos asesinados durante las primeras horas de esta guerra, durante el primer día de esta guerra, podríamos decir, el día sábado, y en su gran mayoría asesinados durante estas infiltraciones de Hamas, menos personas han muerto por los cohetes. De estas 900 personas asesinadas, entre ellas hay 73 soldados israelíes que han sido identificados como soldados. Puede ser que haya más personas de estas 900 que sean soldados, pero en Israel hay una política por sensibilidad de no declarar a un soldado como fallecido hasta que toda la familia no sea notificada, y es probable que este número siga subiendo en las próximas horas. Para poner en proporción este número que tiré, que les puede sonar a muy grande o muy pequeño, para entender un poco qué significan 900 israelíes asesinados, les quiero dar 3 datos para que entendamos la magnitud de esta tragedia. El primer dato que me gustaría aportarles es que 900 israelíes asesinados es la mayor cantidad de judíos asesinados en un solo día desde el Holocausto. Es decir, desde el final del Holocausto no había pasado en la historia judía que 900 judíos sean asesinados de forma salvaje como fueron asesinados este día sábado. Es realmente una tragedia sin igual. Si han tenido la oportunidad o la desgracia, podría decir, de ver imágenes de lo que pasó ahí, es realmente una tragedia que ha causado muchísimo dolor acá en Israel. Otro dato que les puedo dar para explicar la magnitud de estas 900 personas asesinadas es que 900 personas en 24 horas puede sonar un número alto. En Israel, uno de los grandes traumas que tuvimos en la historia moderna del Estado de Israel fue la Segunda Intifada, que para los que no conocen, fue una ola de atentados que ocurrió entre el año 2000 y el año 2005, 5 años donde prácticamente todos los días habían atentados terroristas, terroristas que se infiltraban en Israel con bombas y hacían atentados suicidas en restaurantes, en cafés, en discotecas, en autobuses, y en esos 5 años de atentados terroristas hubo 1000 asesinados. Eso estamos hablando de 5 años y una cantidad similar en apenas un día. Y el tercer dato que les quiero dar y compartir es que si hablamos de 900 asesinados en un día, estamos hablando de 900 asesinados en un país de 9 millones de personas. Eso sería similar a que en las Torres Gemelas, por ejemplo, hubiesen muerto 26.000 estadounidenses, cuando el número de estadounidenses que murió en los atentados a las Torres Gemelas fue de aproximadamente 3.000. Eso para entender lo que significa para un país de 9 millones de personas que hayan asesinado a 900 personas en un día. Repito el número 900 porque es el número actual de personas declaradas oficialmente como muertas. Es probable que en las próximas horas este número suba, no necesariamente porque muera gente nueva, entre comillas, sino porque van a seguir apareciendo personas que están desaparecidas en este momento y que pueden encontrarlas muertas, o incluso personas que no han sido identificadas y por lo tanto no han sido contabilizadas como muertas, y este número seguramente va a seguir subiendo en las próximas horas. Respecto a los heridos, se habla de 2.500 heridos desde el día sábado. Eh, Todavía hay cientos de ellos que están luchando por sus vidas en los hospitales. Hay todavía un caos bastante importante en los hospitales de Israel, en el sur del país, pero también en el centro e incluso en Jerusalén. Han habido heridos evacuados prácticamente a todos los hospitales. Una de las cosas que conversamos y mencionamos, el tema de los cohetes. Como les decía, desde el día sábado han disparado cohetes prácticamente todo el tiempo hacia el sur de Israel, hacia el centro y también hacia Jerusalén. El número actual de cohetes disparados por el Hamas desde la Franja de Gaza alcanza ya los 4.500 cohetes en un espacio de menos de 3 días. Esto un poco es hablando de números del lado de las víctimas israelíes y de los cohetes. Puedo decirles también otro dato que es muy importante,
que en las últimas horas Israel ha comenzado a enrolar a sus fuerzas de reserva y ya hay alrededor de 300.000 personas, 300.000 israelíes que han sido llamadas a la reserva del ejército de Israel, probablemente para lo que se va a venir en las próximas horas, que va a ser un operativo a gran escala contra el Hamas en la franja de Gaza. Como les decía al comienzo, la masacre que hubo en la mañana del día sábado durante las horas siguientes fue para nosotros una masacre trágica, muy triste, muy dolorosa, pero que también sirvió para mostrarle al mundo algo que llevamos años diciendo, que es que el Hamas es una organización terrorista, pero también es una organización salvaje, una organización inhumana, una organización radical y que no puede ser representante legítimo de nadie, especialmente no del pueblo palestino y especialmente no de los residentes de Gaza que están sufriendo las consecuencias de que una organización terrorista como Hamas sea quien esté dominando sobre ese territorio. Hablamos un poco de lo que pasó hasta este momento. Vamos a hablar un poco de lo que fueron las últimas horas en Israel. Como les decía, hubo durante la tarde de hoy también ataques con cohetes. Por ejemplo, uno de los ataques con cohetes hacia Jerusalén impactó en una mezquita al lado de Jerusalén. Esto nos muestra también cómo el terrorismo de la organización terrorista Hamas no distingue entre judíos, musulmanes, cristianos y demás, y que es realmente un peligro para todos los que nos encontramos en esta tierra. Respecto a la situación de los secuestrados, como decía, se estima que hay entre 100 y 130 secuestrados todavía dentro de la franja de Gaza. Por supuesto, no se sabe el estatus de ellos en este momento, no hay ningún contacto directo con ellos, pero en las últimas horas tuvimos la lamentable noticia de que el portavoz oficial del Hamas, Abu Obeida, publicó en los canales oficiales de la organización terrorista Hamas una amenaza de que a partir de ahora la organización terrorista va a comenzar a ejecutar a estos rehenes uno por cada ataque que haga Israel en la franja de Gaza. Esto nos habla y nos muestra cómo realmente la organización es una organización salvaje, lo que vemos de organizaciones similares como el ISIS, que el mundo combatió con tanta fuerza desde hace unos años, ahora es una realidad que estamos viviendo aquí también en Israel. Dicho todo esto, las indicaciones actuales en Israel es todavía un estado de emergencia. No hay, por ejemplo, clases en las escuelas israelíes hasta nuevo aviso. Por ahora la orden oficial es hasta mañana. No hay clases, pero seguramente sea extendida. Y el Comando de Defensa Civil del Ejército de Israel pide a todos los israelíes que no salgan a las calles si no hay necesidad de hacerlo. Pide a todos los israelíes que se mantengan en sus casas y cerca de los refugios. Y hay también una orden de preparar los refugios para que puedan permanecer por tiempos prolongados hasta 72 horas, es decir, tener en los refugios agua, tener alimentos, tener, por ejemplo, una radio con baterías por si hay algún corte de electricidad, tener cargadores para los teléfonos, etcétera, etcétera. Esto como una medida preventiva de lo que puede llegar a pasar en las próximas horas. Asimismo, en la tarde de hoy, uno de los episodios que se dio es también el intento de invasión de terroristas no desde el sur de Israel, sino desde el norte de Israel, desde la frontera con el Líbano. Hubo dos terroristas, seguramente parte de la organización Hezbollah, que está en el Líbano, que intentaron infiltrarse en territorio israelí y hubo un intercambio de fuego con efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel y los dos terroristas fueron abatidos. Israel está intentando asegurarse de que esta guerra se mantenga solamente en su frontera sur y solamente contra la organización terrorista Hamas. Nuestro interés es proteger a nuestros ciudadanos, nuestro interés es neutralizar las capacidades terroristas de la organización Hamas y no que haya una guerra acá, digamos, regional con otros enemigos que tenemos en la zona. Asimismo, el mensaje tanto del primer ministro Netanyahu como del presidente Herzog a los países del mundo en las últimas horas es pidiendo una condena internacional fuerte e inequívoca contra las acciones del Hamas. Le piden a los líderes del mundo que designen a la organización Hamas como una organización terrorista. Lamentablemente no todos los países del mundo reconocen a Hamas como lo que es, como una organización terrorista. Entonces un primer llamado es de reconocer a Hamas como una organización terrorista, de condenar sus acciones y al mismo tiempo de apoyar el derecho del Estado de Israel a defender y proteger a sus ciudadanos, tal como lo haría cualquier otro país en el mundo. Es importante destacar otras dos cosas. En primer lugar, que la operación que va a hacer la fuerza, que están haciendo en realidad ya las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza, no es una operación contra el pueblo palestino y no es una operación contra los civiles de Gaza, sino que es una operación
contra la organización terrorista Hamas, donde el objetivo principal es atacar y neutralizar las capacidades militares terroristas de la organización Hamas. Es decir, almacenes de armas, lugares de donde se lanzan cohetes, cuarteles de la organización, algunos de ellos son incluso subterráneos, y eso es lo que va a estar haciendo las Fuerzas de Defensa de Israel durante las próximas horas. Hablábamos de que hay unos 300.000 reservistas enrolados y realmente se espera un operativo a gran escala de Israel en la Franja de Gaza. En principio y hasta ahora ha sido por vía aérea, pero probablemente también haya en algún momento una incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza. Eso de alguna forma es el panorama actual, y hablando un poquito de lo que se viene en los próximos días, acá el mensaje de las autoridades a los ciudadanos israelíes es que esto va a ser una guerra que va a durar un tiempo prolongado, no es algo que va a durar horas, probablemente tampoco días, sino tal vez semanas o incluso meses. El Estado de Israel se pone como objetivo realmente acabar con las capacidades terroristas del Hamas. Eso es parte de nuestros objetivos. Sabemos que para que los ciudadanos de Israel puedan estar seguros, es lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer las fuerzas de defensa de Israel en los próximos días, semanas y meses, y eso es lo que va a estar haciendo el ejército de Israel. Hay muchas preguntas sobre el tema de los rehenes y de los secuestrados, y hay dos preguntas principales. Una pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Va a negociar Israel por su liberación o no? Y la segunda pregunta es, ¿cómo, si Israel está ahora atacando en la Franja de Gaza, puede asegurarse que no haya ningún rehén israelí que sea afectado por esos ataques? Lamentablemente no hay una respuesta concreta y definitiva para ninguna de las dos preguntas. En primer lugar, Israel ha afirmado de forma oficial que no va a negociar con la organización terrorista Hamas por la liberación, pero hay que ver qué va a pasar en las próximas horas acá en Israel, y ver realmente cuál va a ser la situación de estos rehenes y qué va a estar pasando también en la opinión pública israelí durante las próximas horas. Asimismo, el Estado de Israel tiene como prioridad neutralizar las capacidades terroristas de Hamas, y eso es lo que están intentando todo este tiempo, y el Hamas intenta mostrar cómo en algunos de esos ataques también pueden morir ciudadanos israelíes que están secuestrados en Gaza. Estoy tratando de leer aquí algunas preguntas también para ir contestando. Quiero un poco contar el contexto también de qué es el Hamas, de dónde viene este conflicto, cómo llegamos a lo que pasó durante el día sábado y también por qué ahora, que creo que es una de las preguntas más importantes que se están haciendo acá también en el chat. En comienzo, la organización terrorista Hamas es una organización terrorista que fue fundada y que en su carta fundacional, desde un comienzo, dice de forma abierta que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Textualmente dice que Israel existe y seguirá existiendo hasta que el Islam lo elimine, como ha eliminado a muchos otros a través de su historia. Es una organización terrorista que está financiada, apoyada, y que de alguna forma quien está detrás de esta organización terrorista es el régimen iraní. Forma parte de lo que llamamos los brazos del régimen iraní en la región, que lo que buscan es, por un lado, borrar a Israel del mapa, y lo dicen de forma abierta. Hace 48 horas, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, volvió a decir que Israel es un cáncer que debe ser erradicado del Medio Oriente. Lo dicen de forma abierta y no lo esconden, y realmente utilizan a organizaciones como el Hamas como su proxy en esta región para atacar a Israel y para sembrar el pánico aquí en la población israelí. Por otro lado, la razón del por qué ahora, que es también una pregunta interesante, yo creo que, en primer lugar, no es nuevo. No es nuevo que la organización terrorista Hamas ataque a Israel, no es nuevo que intente infiltrarse en Israel, lo han hecho una y otra vez durante los últimos años, pero creo que una operación de esta escala fue planificada especialmente en el contexto de lo que está ocurriendo en la región del Medio Oriente. Como ustedes saben, hace unos 3 años, en el año 2020, Israel firmó los acuerdos de Abraham, en principio con Emiratos Árabes y Bahrein, luego también con Sudán y con Marruecos, y eso comenzó a llevar a un cambio en la región, donde Israel estaba mucho más integrado, donde se estaba formando un eje de países moderados, países que creen en la democracia, países que creen en un futuro mejor para nuestros pueblos, en abandonar los conflictos del pasado para construir un futuro mejor. Y en ese mismo contexto, durante las últimas semanas se habló mucho del acercamiento entre Israel y el Reino de Arabia Saudita por una posible normalización de las relaciones. Lo dijo incluso el primer ministro Netanyahu durante la Asamblea General de las Naciones Unidas hace apenas un par de semanas. En este contexto es como que este eje moderado estaba haciendo de competencia o de contrapeso al eje radical que está liderado por el régimen iraní y acompañado por el régimen de Siria y por organizaciones como el Hamas, como el Hezbollah, que se encuentra en el Líbano,
y como la yihad islámica, que también se encuentra en la Franja de Gaza, y vemos este ataque también como un intento de este régimen iraní de socavar la estabilidad regional, de buscar que no haya esta tan deseada paz en el Medio Oriente, de poder seguir atacando de esta forma al Estado de Israel. Eso un poquito es el contexto de lo que es la organización terrorista Hamas. Para los que no conocen, la organización terrorista Hamas tomó el control de la Franja de Gaza en el año 2006, un control que tomó por la fuerza y que tras ese control expulsó y persiguió e incluso torturó y asesinó a gran parte de los representantes de la autoridad palestina, es decir, otros ciudadanos palestinos que estaban en la Franja de Gaza, y además también comenzó a perseguir y torturar y asesinar e incluso secuestrar a muchas de las minorías que vivían en la Franja de Gaza, incluida la minoría cristiana. Veo aquí a muchos amigos que son de las diferentes comunidades cristianas en América Latina y creo que es importante señalarlo. Tenemos un enemigo que no es un enemigo solo de nosotros, es un enemigo de la civilización, es un enemigo de la tolerancia, es un enemigo también del pueblo cristiano, y hay declaraciones que si quieren después con gusto les comparto, de uno de los líderes del Hamas diciendo de forma abierta que los cristianos son traicioneros a los que el Hamas también debe eliminar. En este mismo sentido, les quiero contar un poco, ahora ya más desde el punto de vista personal y humano, de lo que se está viviendo acá en Israel. Creo que si hay israelíes acá, no debe haber nadie acá que no tiene un familiar, un conocido, que esté en la zona de conflicto, que haya estado en la zona de conflicto, que haya sido llamado a la reserva, que conocen a alguna persona que fue secuestrada o que está desaparecida, o peor aún, que fue asesinada. Es realmente una tragedia lo que está pasando acá en Israel, así lo sentimos. Han sido días muy dolorosos. Creo que mediante pasan las horas es aún más doloroso porque comenzamos a ver cada vez más imágenes de lo que realmente pasó en esas primeras horas. Comenzamos a digerir entre tantas noticias qué significa lo que esto pasó a nivel personal, a nivel nacional, a nivel de la seguridad de Israel, a nivel de cómo los ciudadanos de Israel se sienten ante esta tragedia, y realmente es algo que durante las próximas horas va a seguir pasando y a nosotros nos va a seguir afectando aquí como ciudadanos israelíes. Una de las grandes preguntas también, que veo que varias personas me han hecho acá en el chat, es cómo pasó esto. ¿Cómo puede ser que hubo una infiltración de este tipo? ¿Cómo la inteligencia israelí no detectó lo que pasó? ¿Que si hubo un ataque cibernético? Tengo dos partes de respuesta para esa pregunta. Tres partes en realidad. La primera y la más simple es que todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos yo a nivel personal. No sabemos cuál es la respuesta de esa pregunta. Es una pregunta que todos nos hacemos. Pero en segundo lugar, quiero decir que es una pregunta que todos los hacemos, pero entendemos que es una pregunta que no es para ahora. Ahora el pueblo de Israel está unido, unificado. Entendemos que tenemos una lucha conjunta contra una organización que nos quiere asesinar a todos, sin importar nuestra visión política, si somos de derecha, de centro, de izquierda, si somos ortodoxos, si somos laicos, si somos activistas por la paz, activistas por los derechos humanos, o si somos judíos, musulmanes o cristianos. Y en este sentido estamos todos unidos en este esfuerzo. Creo que ahora lo importante es centrarse en derrotar a un enemigo salvaje como el Hamas, que va a intentar durante las próximas horas seguir dividiéndonos, seguir haciéndonos sufrir con las imágenes que van a estar mostrando desde la Franja de Gaza, pero ahora nos necesitamos unir. Seguramente cuando termine esta guerra, esperamos que con el mejor resultado posible, van a haber comisiones que van a investigar exactamente qué pasó y cuáles fueron los fallos en ese momento para que se dé esta infiltración, pero vamos a dejar esas preguntas también para después. En ese mismo sentido, y como tercera respuesta, les tengo que decir que realmente es algo que, como decía antes, es algo que todo el tiempo intentan de que pase. El hecho de que ahora haya pasado no significa que durante semanas, meses, años, la organización terrorista jamás no lo haya intentado una y otra vez. En la gran mayoría de los casos, el ejército israelí logró neutralizar las amenazas. Esta vez, lamentablemente, no fue exitoso esa neutralización de las amenazas, pero hay que entender que no es algo aislado, no es algo que se despertaron un día en la mañana e intentaron atacar a Israel, sino que desde el 2006 que la organización terrorista jamás ha estado en la Franja de Gaza, han disparado más de 30.000 cohetes contra Israel, han habido centenares de intentos de infiltración en Israel, lo vimos cuando hacían marchas multitudinarias hacia la valla de seguridad, e intentaban romperla, intentaban infiltrarse, y es algo que han intentado durante años y años y años. Lamentablemente esta vez lo lograron con mayor éxito. Estoy viendo también acá eh, algunas otras preguntas. Disculpen que freno ahí. Por supuesto, están invitados a, a seguir haciendo preguntas.
Una pregunta muy importante que me hacen acá es cómo mantenerse informado y cómo luchar contra las noticias falsas. Creo que es una pregunta importante y una pregunta que vale la pena dar unas palabras sobre esto también. Como decíamos, nos enfrentamos a una organización terrorista. Una de las principales armas y una de las principales razones de existir de una organización terrorista es la guerra psicológica, es socavar la moral del enemigo, es atemorizar a los ciudadanos del enemigo y por eso es tan importante seguir solamente cuentas oficiales que publican y comparten información veraz, información verificada, información que va de la mano con la realidad que se está viviendo en Israel. Después le voy a dejar aquí en el chat también las redes sociales oficiales del Estado de Israel en español, con el nombre Israel en español. Lo pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, se las comparto ahora. Y también los invito a seguir a las Fuerzas de Defensa de Israel, que están informando también de forma constante sobre lo que está ocurriendo, sobre las medidas que está tomando el ejército y sobre lo que va a venir en los próximos días. Sigo viendo acá algunas de las preguntas. Me preguntan, por ejemplo, acá se dice que este evento es equiparable al 11 de septiembre en los Estados Unidos. ¿De qué forma se puede hacer este análisis? Creo que esta respuesta también es una respuesta que tocamos un poco antes. Creo que la magnitud de la tragedia se puede comparar de alguna forma. Si bien el número de bajas, el número de víctimas asesinadas es más bajo, se habla hasta este momento de 900 israelíes asesinados. En proporción a la población de Israel, 900 asesinados, lo mencionaba antes, en un día, es como si el 11 de septiembre se hubiesen muerto 26.000 estadounidenses en lugar de 3.000, digo, por la población del Estado de Israel. No solamente esto, sino que creo que es más que entendible que nos enfrentamos a un enemigo muy parecido, una organización terrorista que no tiene ningún problema, es más, que quiere asesinar a la mayor cantidad de civiles posible, que quiere sembrar el pánico, el terror, y que comparten también y hay que decirlo, es importante decirlo, una ideología islámica radical que no cree en la tolerancia y que no cree en que en este mundo, en esta parte de la tierra, podemos compartir y convivir diferentes credos, diferentes religiones, gente que piensa de forma diferente y que vive de forma diferente. Estoy tratando de seguir acá un poco más las preguntas. Otro tema que preguntan acá es cuál ha sido la respuesta de el mundo ante lo que está pasando. Creo que la gran mayoría de los países del mundo, incluido la gran mayoría de los países de América Latina, han expresado su condena a lo ocurrido el día sábado y durante los días siguientes. Hemos visto muestras de solidaridad desde París hasta Guatemala, desde Londres hasta Emiratos Árabes Unidos, desde Azerbaiyán. Puedo seguir nombrando aquí incontables países, pero creo que lamentablemente también hay lugares donde no se está entendiendo la realidad de lo que vive Israel. Hay líderes nacionales que están expresando cosas bastante poco, digamos, inequívocas de condenar el terrorismo. No estamos hablando acá de si estamos a favor de los palestinos o a favor de Israel, no es un tema de estar a favor de uno y en contra de otro, es un tema de un país democrático que se enfrenta a una organización terrorista, una organización que asesina civiles. Creo que acá no hay lugar para matices, no hay lugar para mostrar dos lados, no hay dos caras de la moneda, hay una sola realidad y la realidad es esta, una organización terrorista que masacra civiles frente a un país democrático que protege a sus ciudadanos. Y con esto tengo que decir también, la organización terrorista Hamas no es un problema y no es un peligro solamente para los civiles israelíes, es también un problema y un peligro para los civiles palestinos. La organización terrorista Hamas es conocida por utilizar a los civiles palestinos como escudos humanos y atacar desde centros poblados en Gaza hacia la población civil israelí, entendiendo que de esta forma van a lograr que también hayan víctimas del lado palestino y poniendo en peligro realmente la vida de miles de palestinos que viven en la Franja de Gaza. Sigo acá un poco con las preguntas. Me preguntan si Hamas es la autoridad en Gaza. Sí, como decía antes, desde el año 2006, Hamas tomó el control por la fuerza, digamos, en la Franja de Gaza, y en este momento son quienes dominan en la práctica todo lo que pasa en la Franja de Gaza, y puedo decirlo de una forma bastante violenta, bastante cruel, con la propia población palestina. Hay mucha censura a los opositores del régimen terrorista Hamas, de la organización terrorista Hamas y su régimen en la Franja de Gaza. Hay constantes persecuciones contra la oposición, contra periodistas que hablan de forma libre, como decía antes, también contra minorías como los cristianos que están en la Franja de Gaza, o en su mayoría estaban, porque hay una minoría
muy pequeña que sigue estando en la Franja de Gaza, pero más allá de que son quienes en la práctica están ahora en la Franja de Gaza, no son un representante legítimo del pueblo palestino. Una organización terrorista nunca puede ser un representante legítimo de ningún pueblo y tampoco son reconocidos de esta forma por Israel. Me preguntan acá también si Estados Unidos es el responsable de este ataque. Creo que es totalmente equivocado. Por el contrario, Estados Unidos ha afirmado de forma inequívoca su condena a los ataques, su apoyo al derecho de legítima defensa de Israel y al mismo tiempo está ya enviando también ayuda militar a Israel para lo que va a venir durante las próximas semanas. El presidente Biden lo dijo de forma muy clara y está siendo bastante activo con el tema y creo que Estados Unidos es uno de los principales aliados de Israel en este sentido y lo va a seguir siendo seguro que en esta situación de emergencia. Más allá de eso, les quiero decir que lo que se viene en los próximos días es muy probablemente un operativo a gran escala de las fuerzas de defensa de Israel en la Franja de Gaza y esto significa que las enormes condenas que vimos hacia el terrorismo del Hamas deben permanecer en la conciencia del público también cuando eso pase. Hasta ahora vimos cómo Israel sufrió los ataques del Hamas, ahora es el momento de Israel de defenderse. No es que es el momento de Israel de atacar, es el momento de Israel de defenderse y proteger a sus ciudadanos, es el momento de Israel de defenderse, de proteger a su población. Como decía antes, es el derecho legítimo de Israel de defenderse y es el deber del gobierno de Israel defender a su población. Sigo leyendo acá un poco de las preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano también en Zoom, no sé si se puede, creo que sí. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Me preguntan también qué pueden hacer los cristianos en este momento por Israel. Primero que nada, les agradezco de todo corazón por su apoyo, les agradezco de todo corazón por su cariño, por su fortaleza. Hemos recibido muchísimos mensajes de nuestros hermanos cristianos que están afuera de Israel y que quieren apoyarnos y eso nos da mucha fortaleza en estos momentos tan difíciles. Y creo que tenemos acá un objetivo compartido, que es que vuelva la paz a esta región, que vuelva la paz a Israel y que podamos realmente asegurar una buena vida para nosotros los israelíes y también para los palestinos en la Franja de Gaza. Es importante que sigamos compartiendo la realidad, como decía, esto es algo que va a durar días, semanas, meses. Es importante que constantemente destaquemos y compartamos el derecho de Israel a defenderse. Como decía, es un derecho legítimo que está apoyado en el derecho internacional y es algo que vamos a ejercer de forma clara, de forma determinante durante los próximos días y semanas. Quiero darle la palabra acá a la primera persona que veo que levantó la mano, eh, Isaac, de Diario Judío. Isaac, amigo también. Gabriel, gusto saludarte, como siempre, estar al pendiente. Dos cositas. Mencionaste 900 fallecidos judíos. Dentro de estos, por lo que tenemos informes que nos dijeron de Magen David Adom, hay muchos también árabes del lado israelí, o sea, árabes israelíes, no en especial Sí. judíos, que es importante porque los que penetraron no solo mataron judíos, mataron cristianos, mataron filipinos y mataron árabes. Los primeros que estaban por ahí eran árabes trabajando en los campos. Y la segunda, ¿qué pasa con la frontera, digamos, con los territorios de hacia el lado de Jordania también? Que ahí hay muchos árabes. ¿Cómo están reactuando estos árabes? Muchos palestinos que tienen otra autoridad, pero donde también jamás ha crecido tremendamente y ha tenido mucha influencia y con esto podría tomar el liderato, decir, somos los buenos y eliminar a la autoridad palestina de ahí, lo cual se volvería un problema mayor también para Israel, ¿no? Muchas gracias por las preguntas, Isaac. En primer lugar, respecto a las víctimas, efectivamente, sí. En el ataque de la organización terrorista Hamas murieron no solamente judíos, murieron civiles israelíes de todas las religiones y también civiles no israelíes que, como bien mencionabas, estaban en la zona, tailandeses que trabajaban en los campos agrícolas, filipinos que trabajaban, por ejemplo, cuidando ancianos en los poblados en el sur de Israel, y para el Hamas no era realmente importante y no le pedían la cédula ni le preguntaban la religión antes de disparar a mansalva y asesinarlos de forma brutal y salvaje.
Su único objetivo era asesinar a la mayor cantidad de personas posible, y no solamente eso, sino sembrar el pánico y el terror en este lugar, y creo que es importante destacarlo. Gracias por la pregunta. Respecto a la segunda pregunta de las fronteras, obviamente por un lado el nivel de seguridad, todo el país está en alerta, todas las fronteras de Israel están en alerta. Israel retomó ya obviamente también control de la frontera con la Franja de Gaza y está totalmente asegurada en este momento. Respecto a los palestinos en Cisjordania, también ahí hay un nivel de alerta más alto por posibles atentados terroristas en los territorios. Han habido ya algunos intentos, afortunadamente han sido neutralizados, y obviamente hay una presencia bastante importante de las Fuerzas de Defensa de Israel en todas las fronteras y también en los territorios. John Aristizábal, pedí acá hablar. John, pedí ahí para que puedas abrir el micrófono. Bueno, Hola, ¿aló? ¿Me escuchan? sí, ahora sí. Perfecto. Sí, no, gracias. Muchas gracias. No, la inquietud que tengo es la siguiente. Entiendo que los palestinos están divididos entre Al-Fatah y el Hamas, que Hamas ganó en el 2007, creo recordar, y están en la Franja de Gaza, y los palestinos de Al-Fatah, que era la anterior OLP, son menos radicales y no están tan directamente confrontados con Israel. Quería saber si está así como lo ve uno desde afuera, o Al-Fatah con Cisjordania también tiene muchos conflictos con Israel. Gracias. Muchas gracias, John, por la pregunta. En primer lugar, Israel reconoce desde los acuerdos de Oslo a la Autoridad Nacional Palestina como el representante legítimo del pueblo palestino. Eso es algo que se firmó hace ya 30 años en los acuerdos de Oslo y sigue siendo vigente hasta hoy en día. Lamentablemente, también debemos mencionar que la Autoridad Palestina en los últimos años ha también sido parte de la incitación al terrorismo. Tienen una política abierta de recompensar, por ejemplo, a terroristas que realizan ataques terroristas en Israel. Les pagan salarios de por vida a ellos, y si mueren durante el atentado, les pagan salarios de por vida también a sus familias. Así que estamos hablando de una entidad que, como decía, por un lado es el representante legítimo del pueblo palestino, pero por otro lado, lamentablemente, no ha cesado la violencia por completo y sigue incitando a la violencia en esta región. Ahora, próxima pregunta, Joshua Hernández. Buenas tardes, Gabriel, gracias por tu plática, ha sido bastante ilustradora, más para los que no habíamos cubrido esta fuente. Y me pregunta, bueno, son dos. Una va en el sentido del uso del término guerra, ya que la ortodoxia del diccionario nos dice que la guerra se declara entre estados. Y aquí es contra Hamas. Lo que acabas de decir es que ubican perfectamente a esta facción extremista como el enemigo y no al pueblo palestino. Me preguntaría si puedes abundar un poquito más sobre la reacción que va a tomar el Estado de Israel. Y la segunda es, yo sé que hay un término, hay puntos de no retorno, ¿no? Pero la idea es construir la paz. Y pues, ¿qué herramientas puede echar mano cualquiera de los dos puntos en el que se pueda llegar a una negociación, digamos, con el que se reconoce, ¿no? Con Hamas. Y me llamó mucho la atención que el grupo utilizara este, este puente, este cruce humanitario para cruzar hacia territorio israelí, y si se prevé que pues, van a cerrar este tipo de cruces con el pueblo palestino en un futuro. Voy de atrás hacia adelante, comienzo por el final y voy yendo hacia atrás. Espero recordarme las tres preguntas. En primer lugar, el tema del cruce humanitario. Eh, Lamentablemente, el Hamas, como decíamos antes, no tiene entre sus prioridades el bienestar del pueblo palestino, el bienestar de la población que está en Gaza. Israel desde hace años lidera una política bastante marcada de intentar mejorar la situación humanitaria tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, y en los últimos meses Israel había aprobado la entrada diaria de 20.000 palestinos desde la Franja de Gaza hacia Israel para trabajar. Todo esto con el entendimiento de que en el momento en que nosotros permitimos una mayor prosperidad o estabilidad económica en los territorios, eso va a ayudar a construir de alguna forma un mayor ambiente de paz, un mayor ambiente de tranquilidad. Lamentablemente no fue lo que pasó. Digo esto, hago un paréntesis un segundo, hay 20.000 palestinos que entraban diariamente desde la Franja de Gaza hacia Israel para trabajar, y otros cerca de 100.000 que entraban desde Cisjordania hacia Israel para trabajar.
Lamentablemente, como decía, al Hamas esto poco le importó y puso como prioridad atacar a Israel y asesinar civiles israelíes por encima del interés del propio pueblo palestino de intentar mejorar su situación y vivir vidas mejores. Y esa es la realidad del enemigo al que nos enfrentamos. Creo que eso de alguna forma también habla un poco de tu segunda pregunta sobre el tema de las perspectivas de paz. Eh, Lamentablemente llevamos décadas intentando alcanzar la paz. Israel ha propuesto una y otra vez diferentes acuerdos de paz. Hay que destacar que en el año 2005 Israel se retiró por completo de forma unilateral de la Franja de Gaza como un gesto de buena voluntad para construir paz. Y lo único que recibimos a cambio fueron cohetes e intentos de infiltración en Israel y atentados terroristas en el territorio israelí. Israel quiere la paz, Israel ha buscado la paz durante décadas y lamentablemente esta ha sido la respuesta del Hamas y de otras facciones palestinas. En este momento, Israel tiene la obligación, el deber, antes que nada y primero que nada, asegurar el bienestar, de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de su población y luego, ojalá, cuando acabemos con organizaciones como el Hamas, que son los que socavan la estabilidad y la paz en esta región, ahí podremos nuevamente hablar de paz. Y respecto a la primera pregunta del término guerra, es cierto que el Hamas no es un Estado, no es un país soberano en la Franja de Gaza, pero por otro lado queremos de alguna forma diferenciar lo que está pasando esta vez con lo que ha pasado durante diferentes escaladas, durante diferentes ciclos de violencia en los últimos años, desde el año 2008 en adelante principalmente, y creo que estamos en una situación muy diferente. Si antes hablábamos de una organización terrorista que disparaba cohetes, que tampoco es algo simple, y que Israel atacaba de forma puntual para neutralizar estas amenazas, en este momento estamos hablando de una guerra en la que entendemos que la única forma de acabar con esto es neutralizar al enemigo, neutralizar a la organización terrorista Hamas, y creo que por ahí viene principalmente el término guerra. No es algo puntual, no es algo que va a durar un día y que hay un objetivo específico de neutralizar una capacidad o un comando específico, sino que hay acá un entendimiento de que tiene que ser un operativo a gran escala para poder realmente acabar con esta amenaza para la población israelí. Ramón Arturo. Ramón Arturo. A ver. Gracias, Gabriel. ¿Me escuchas ahí? Sí, ahora sí. Muy bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Lamento, yo perdí media hora, entré retrasado con media hora, por lo cual no sé si lo que voy a preguntar lo trataron. Si lo trataron, me disculpan y por favor me ayuda con la respuesta, Gabriel. Soy dominicano, cristiano evangélico, pero radicado en Estados Unidos, específicamente en Pensilvania. Mi pregunta es la siguiente. Como este tipo de personas se mezclan entre los civiles y se escabullen entre ellos, ¿cuál podría ser? No digo que cuál es, porque aún sabiéndolo, no es lógico que tú lo digas ahora en público, pero ¿cuáles serían las maneras de poder cazar a esta gente? Yo pienso, quizás como hizo Estados Unidos con Bin Laden, porque también andaba escabulléndose. ¿O hay alguna otra manera de ustedes poder, entre los civiles, entre toda esa gente, poder localizarles a ellos, a menos que sea de esta manera, tipo Estados Unidos con Bin Laden? Es una muy buena pregunta. Como decía, sí, lamentablemente la organización Hamas está bastante metida dentro de la población civil, no porque nosotros lo elijamos, sino porque ellos eligen actuar de esa forma. Israel hace todo lo posible por evitar bajas civiles, pero lamentablemente hay bajas civiles también del lado palestino cuando la organización Hamas se comporta de esta forma. Por ahora todos los ataques están siendo de forma aérea, no de forma terrestre, pero seguramente van a haber otro tipo de ataques durante los próximos días. El esfuerzo israelí es un esfuerzo sistemático por neutralizar objetivos terroristas del Hamas. Israel no está bombardeando, digamos, centros civiles por ser centros civiles, está bombardeando lugares donde hay cuarteles, comandos, bases, almacenes de armas del Hamas, y esto es lo que se va a seguir haciendo y lo que Israel quiere hacer. Hay que tomar en cuenta también que hay más de 100 israelíes secuestrados en Gaza, y esto significa también que Israel tiene un interés por actuar de forma rápida,
precisa y realmente rescatar y salvar la vida de estas personas que están a manos de una organización salvaje como el Hamas, y este es nuestro principal compromiso. Gracias, Ramón, por la pregunta y espero haber contestado. José Omar Estrada. Buenas tardes también. No sé, también me perdí una parte de la reunión, me disculpan. No sé hasta qué punto se ha evaluado por qué no se ha llegado a la paz realmente. Es decir, cada uno de ustedes, ¿qué pone? O sea, ¿qué pone y qué quita? Porque si para la guerra se necesitan dos, obviamente para la paz puede que se necesiten 2,5, ¿no? Es más complejo hacer la paz que hacer la guerra. No sé si de lado y lado haya habido una posibilidad de ver cómo se han comportado en el tiempo y cómo la población civil de ambos países ha sufrido, pues, o de ambos estados, o de ambas comunidades, o del estado y comunidad, como lo queramos llamar, que en el fondo es lo menos importante. Es decir, también ha sufrido la población palestina a través de los tiempos, ¿no? Sobre todo los niños y las mujeres, bueno, igual la población israelí. Nosotros que estamos aquí en Sudamérica, pues vemos con un poco de asombro cómo supuestamente culturas que tienen más herramientas que nosotros se destruyen de estas maneras, ¿no? Pareciera un poco de barbarie, y nosotros aquí, por fortuna, no, en Sudamérica no es un tema común. Hay otros también que también generan obviamente pobreza y muerte. La pregunta es esa, ¿no? Como hay una reflexión acerca del compromiso o el no compromiso para llegar a esos acuerdos de paz. Sí. Gracias. Por supuesto, gracias a ti por la pregunta. Creo, José Omar, que la respuesta, perdón, se divide en dos partes. En un primer lugar, una respuesta un poco histórica, que es que realmente, como mencionaba antes, Israel lleva décadas intentando conseguir esta paz y, como bien decías tú, se necesitan dos para bailar tango, ¿no? Israel una y otra vez ha propuesto la paz, ha hecho ofertas donde ha ofrecido al lado palestino devolver hasta un 97% del territorio de lo que hoy es Cisjordania y la Franja de Gaza. Como decía, Israel se retiró de forma unilateral incluso de la Franja de Gaza en el año 2005, y a pesar de todos estos esfuerzos, la respuesta constantemente del otro lado ha sido no, no, no. Y la triste realidad, y creo que esto responde a por qué no se ha logrado la paz hasta ahora, es que del otro lado, y ellos mismos lo dicen, no creen que el Estado de Israel debe existir. Ellos no creen que el pueblo judío tiene derecho a tener un Estado en esta tierra. Y ese es el problema fundamental. Nosotros los judíos tenemos derecho a estar en esta tierra, y del otro lado tenemos lamentablemente organizaciones y líderes que creen y lo dicen abiertamente que nosotros no tenemos derecho a tener un Estado acá. Ojalá, y mi principal oración para el pueblo palestino es que tengan líderes, que tengan organizaciones, que tengan instituciones, que crean en la paz y que entiendan que el único camino que hay en esta región es el camino de la coexistencia. Ahora, en la realidad actual que se está dando, no es una realidad en la que estamos hablando de si vamos a negociar la paz mañana o no. Estamos en medio de una guerra que, como decía, no es contra un enemigo común, no es contra un enemigo como el que conocemos en países de América Latina o incluso el que se conocen en los países de Europa o en otras regiones del mundo. Estamos hablando de una organización terrorista, y cuando enfrente tenemos una organización terrorista, la única solución es actuar con fuerza contra el terrorismo. No hay absolutamente ninguna otra opción, porque no estamos hablando de un representante legítimo de un pueblo, no estamos hablando de gente que viene acá a construir un futuro mejor, a vivir en convivencia. Estamos hablando de gente que dice día y noche, que actúa día y noche para borrarnos del mapa. Y cuando entendemos que ese es el enemigo que tenemos enfrente, que realmente el presidente Herzog y también Netanyahu los definieron simplemente como monstruos y animales, no hablando de los civiles palestinos, sino hablando de la organización terrorista Hamas. Cuando ese es el enemigo que tenemos del otro lado, no queda otra opción que actuar con fuerza y asegurar que al final las personas que estén en este lugar sean las personas que sí crean que se puede construir la paz y que reconozcan el derecho del Estado de Israel a existir, y reconozcan el derecho también de los ciudadanos israelíes y también de los ciudadanos palestinos de tener un futuro mejor y de vivir en paz, que al fin y al cabo es lo que queremos todas las personas de bien en este mundo. Y con esto quiero nada más dejar una pequeña reflexión más, que también lo mencionaba el primer ministro Netanyahu hoy en su discurso. Él decía de una forma muy simple que el Hamas es igual que el ISIS.
es una organización terrorista que no tiene problema en decapitar a personas, ejecutarlas a sangre fría, secuestrar personas y mostrárselos al mundo con orgullo, igual que lo hacía el ISIS hace algunos años. Vimos como el mundo con el ISIS se unió con fuerza y lograron derrotar a esta organización terrorista, y ojalá que el mundo también se una con fuerza. Todos los países civilizados, todos los países de bien, todos los países que creen en los derechos humanos, se unan en este momento para derrotar a un enemigo que, como decía antes, no solamente un enemigo del pueblo de Israel, no solamente un enemigo de los judíos, es un enemigo de todas las personas que creemos en la humanidad, de las personas que creemos en la democracia, de las personas que creemos en los derechos humanos y las personas que creemos que en este mundo tenemos que coexistir y vivir en conjunto. Paso a la próxima pregunta. Sweet Cherry Tech, lo veo por aquí. Buenas tardes a todos. Gabriel, muchísimas gracias por esta charla que nos das. Tengo muchas preguntas. Eh, voy a hacer la primera pregunta que tengo es si nos puedes recordar qué ayuda qué le regala Israel a Gaza. Yo sé que está electricidad, agua, pero si nos puedes recordar un poco más, si es el 100%, si es el 50%, eso es una primera pregunta. Okay, la segunda pregunta que tengo es Irán. ¿Dónde está Irán aquí pintado? O sea, Israel habla mucho de Gaza, acciones contra Gaza. Es verdad que ahorita es donde está caliente, sucediendo las cosas, pero, pero Irán se dice que está muy involucrado en esto. ¿Nos puedes hablar un poquito, qué nos puedes contar de Irán? La tercera pregunta que tengo es, eh, Israel logró dominar las fuerzas del norte, o sea, no entró nadie del norte, y solamente le dieron de baja a dos terroristas. O sea, solamente iban a conquistar un país con 2 terroristas, no puede ser. O sea, bueno, ahí ya no quiero quitarle la oportunidad a los demás. Gracias. Excelente, muchas gracias, Daniel. Las tres preguntas. La primera pregunta del tema de qué le regala Israel. Como decía antes, creo que la política de Israel a través de los años ha sido principalmente de facilitar lo más posible la vida de los civiles de Gaza, entendiendo que del otro lado quienes los gobiernan son una organización terrorista. Disculpen que lo menciono una y otra vez, pero creo que tenemos que entender que estamos en un conflicto que es diferente que cualquier otro conflicto en el mundo. Nos enfrentamos a una organización terrorista. Y cuando una organización terrorista domina un territorio, el país vecino tiene que actuar acorde a eso. Y es por eso que Israel, sí, es cierto, controla la entrada de los palestinos, desde la salida de los palestinos de la Franja de Gaza y su entrada a Israel, y sin embargo, desde el año 2005 ha permitido que miles de palestinos entren a Israel a recibir tratamiento médico, a trabajar en este país, a buscar oportunidades, a reunirse con familiares, a entrar, por ejemplo, durante la fiesta de Ramadán para visitar la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Todo esto tomando el riesgo, entre comillas, de que son personas que vienen de un lugar donde tenemos un enemigo claro, y sin embargo Israel ha permitido que esto pase durante todos estos años, entendiendo que queremos el bienestar y queremos el bien de las personas de Gaza. Respecto a la segunda pregunta, espero no olvidarme de ninguna, si me olvido me comentas, Daniel. Respecto a la segunda pregunta del tema del norte, creo que lo que vimos hoy en el norte no fue un intento de conquistar Israel a través del norte, creo que es parte de las provocaciones que está intentando hacer la organización terrorista Hezbollah porque haya un conflicto en otros frentes, todavía de una forma muy puntual y muy específica. Incluso puede ser que hayan sido terroristas de Hezbollah que hayan actuado de forma aislada o, digamos, sin el permiso, sin el consentimiento del liderazgo del Hezbollah, y Israel va a seguir actuando para proteger sus fronteras tanto como pueda. El interés de Israel no es que haya una guerra ahora con el Hezbollah ni con ningún otro enemigo que tenemos a nuestro alrededor, sino que el interés de Israel es simplemente actuar de forma puntual, de forma, digamos, fuerte, pero específica, contra la organización terrorista Hamas, que es donde ahora tenemos esta amenaza. Y sobre la pregunta del régimen iraní, creo que esta guerra tiene un nombre y apellido y es Irán. No hay otra forma de verlo, es la organización que está detrás del Hamas, que financia el Hamas, que les puedo mostrar fotos del líder del Hamas y el líder supremo de Irán abrazándose y sonriendo, que los propios líderes del Hamas han reconocido que todas sus capacidades son gracias al apoyo del régimen iraní. Y también hay reportes no verificados y no confirmados en el Wall Street Journal de que esta acción específica fue aprobada
directamente por Irán en una reunión que tuvieron la semana pasada con parte del liderazgo del Hamas. Entonces creo que es imposible separar a Irán de esto y como decía, es un régimen que comparte con la organización terrorista Hamas un mismo objetivo, que es borrar a Israel del mapa. El estimado pastor Ángel Flores, que lo veo también levantando la mano por acá. Entonces, Sí. Gracias, muchas gracias. Un segundo. Gracias, Gabriel. Además de todo, el problema es la información falsa, los videos obviamente descriptivos para tocar el corazón de la gente, videos viejos que se presentan como actuales, lo que ya dijiste. ¿Cómo podríamos de una manera práctica mantenernos informados de lo que realmente está pasando, actualizados, y obviamente eso nos permite tratar de hacer el esfuerzo que nos toque hacer para estar apoyando a Israel y bueno, mandándoles un abrazo cariñoso a todos, pero ¿cómo estar informados? Muchas gracias, Pastor Ángel. ¿Cómo están informados? Creo que les ofrezco dos formas principales en este momento. Antes mandé hace un rato varios links de las redes sociales oficiales del Estado de Israel en español. Ahí estamos publicando de forma constante, varias veces al día, en español, para que puedan entender cada uno en su idioma lo que está ocurriendo en Israel, tanto de noticias actuales como videos de lo que ha pasado, rostros de las víctimas, entender realmente la dimensión de esta tragedia, y creo que los próximos días van a ser días desafiantes, donde probablemente hayan aún más ataques antisemitas alrededor del mundo, donde hayan probablemente muchas declaraciones en contra de Israel, mucha gente que va a poner en duda el derecho de Israel a defenderse, y es importante por eso ver estos materiales, compartir estos materiales, que cuando mañana el Estado de Israel esté atacando de forma significativa a la organización terrorista Hamas en Gaza, la gente entienda por qué está ocurriendo. Es también por eso que hoy, cuando comenzamos el Zoom, comenzamos por contar lo que ocurrió el sábado a las 6:30 de la mañana, porque todo lo que va a pasar de ahora en adelante en los próximos días es una consecuencia directa de la acción bélica del Hamas. No podemos verlo de otra forma y es imposible separar ahora lo que va a ser la reacción de Israel de lo que fue esta acción bélica del Hamas. Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar, les pasé también por aquí por el chat un grupo de WhatsApp que abrimos, uno de varios grupos de WhatsApp que tenemos, donde también varias veces al día mandamos mensajes con una actualización de lo que está pasando en Israel, cifras actualizadas, noticias de última hora, y los invito realmente a sumarse a este grupo de WhatsApp también y mantenerse informados. Seguramente vamos a estar haciendo otro Zoom como este en los próximos días, como les digo. Acá el entendimiento es que esto va a durar un tiempo prolongado, vamos a tener días desafiantes y creo que es importante mantenernos conectados, seguirnos informando juntos, seguir respondiendo a estas preguntas que van a seguir surgiendo, y de esta forma realmente poder enfrentarnos a la desinformación y poder también mostrar la realidad de lo que es Israel. Muchas gracias, Pastor, por la pregunta y por todo el apoyo siempre. Veo acá a Agustín Sosa Peñalba, que tiene la mano levantada. Disculpen que tarda tiempo en pasar uno por uno, pero me es importante responder a todos, pero vamos en orden. Buenas tardes, Gabriel. Primeramente, como cristiano evangélico y sefardita que soy, quiero bendecir a mi madre patria, porque como sefardita tengo que bendecir a Israel. Como cristiano evangélico también lo hago porque hemos sabido y sabemos de las promesas que hay de parte de eso. Y yo realmente me identifico desde muy niño, desde antes de conocer que era sefardita. Hubieron muchas historias que se me revelaron en mi corazón y en mi mente con relación al tema sefardí. Yo lo que quiero más que todo es saber si el gobierno israelí, a través de las Fuerzas Armadas, está visualizando como objetivo militar a Irán. Eso sería una primera pregunta, porque he sabido, yo desde que inició este conflicto, yo soy de Panamá, he seguido de cerca, incluso hay un canal en YouTube que veo que están transmitiendo 24/7 los bombardeos, los veo hasta tarde de la noche cuando veo los bombardeos de Israel en la franja, y se ha dicho mucho a través de noticias, no es tanto de información falsa, de que Irán tiene que ver mucho con este tema y la planificación de lo que hicieron lo de Hamas. Y por eso que la pregunta sería esa directamente, de si
¿ese es un objetivo militar en este momento Irán o eso está latente para, dependiendo de cómo se vaya agudizando? Por otro lado, la segunda pregunta que quiero hacerte es si el gobierno israelí está solicitando a los diferentes judíos a nivel mundial que se vayan preparando para poder enrolarse en una situación bélica más contundente que la que está pasando. Serían mis dos preguntas. Muchas gracias, Agustín. De vuelta, muchas gracias también por su apoyo y por sus buenas palabras para nosotros. En este momento no se habla de una situación bélica o un enfrentamiento directo contra Irán. No es el objetivo de Israel. En este momento, como decía, es una guerra, pero es una guerra dirigida específicamente contra la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Sí entendemos que al ser la organización terrorista Hamas parte de este, podemos decir, eje o organizaciones que son proxies de Irán en la región, puede ser que otras organizaciones similares se unan a esta guerra, se sumen a esta guerra, y eso es lo que Israel también quiere evitar, pero que Israel al mismo tiempo está preparado para prevenir estos ataques y para responder si se dan. Pero en concreto la pregunta no está, digamos, Israel su objetivo no es extender esto a un conflicto regional, por el contrario, es neutralizar la amenaza terrorista que cae en este momento. La segunda pregunta sobre el enrolamiento de judíos del mundo, tampoco en este momento se habla de un enrolamiento masivo de personas afuera de Israel. Como decía, sí hay un enrolamiento masivo de las reservas acá del ejército israelí, 300.000 personas que se han enrolado en las últimas 48 horas. Sí, lo que se está pidiendo es el apoyo de judíos y no judíos en el mundo, como decía, a través de información, pero también a través del apoyo a familias israelíes que dejaron sus hogares, que evacuaron y que están ahora, digamos, fuera de sus casas y necesitan apoyo desde alimentos hasta vestimenta e incluso podría decir apoyo moral para familias enteras que dejan su casa en medio de esta tragedia y que realmente ni siquiera saben cuándo van a poder volver, porque nosotros sabemos que ahora están evacuados, no sabemos cuándo van a poder regresar a sus casas, y hay también muchas recolectas que se están haciendo tanto dentro de Israel como fuera de Israel para enviar ayuda a los soldados israelíes que seguramente también van a estar semanas fuera de sus casas y semanas en medio de este conflicto. Espero haber contestado con eso. Yuri. Yuri, Hola, a ¿cómo ver, estás, sí. Gabriel? Buenas noches allá. Te saludo desde Ecuador. Mira, yo creo que, no sé, es mi forma de pensar, pero creo que alguna comunidad aliada, de pronto los países aliados, deberían de tomar alguna acción en contra de Irán, puesto que es descaradamente el país financiero de este grupo terrorista, ¿no? Y no solamente sería por el problema con Israel en este caso, bueno, que es el de mayor, sino que incluso por salud de la humanidad. Entonces, de pronto yo pienso que el gobierno israelí tal vez debería de solicitar, qué sé yo, de alguna manera, de que haya sanciones Pues bueno, sé que está sobre pasando por... ¿Hola? Sí, nada, disculpen que hubo alguna interrupción acá en la pantalla. Alguien intentando molestar. Sí, Yuri, te escucho. Sí, entonces yo pienso que debería solicitar, o si no, no sé, de alguna manera lograr que exista que de pronto congelar, ¿de dónde viene el dinero? ¿De dónde viene el dinero? De alguna parte que los financia ellos, porque que la cantidad de armamento, de misil que está usando jamás, tiene un origen, ¿no? Entonces, de pronto bloquear esas cuentas, algo, solicitarle a alguna parte, de alguna organización mundial, qué sé yo, que corten ese flujo, ¿no? No sé qué puedas decirme al respecto. Muchas gracias, Yuri. Y creo que la política abierta del Estado de Israel es nombrar o mostrar al régimen iraní por lo que es, un régimen que apoya el terrorismo, un régimen que está sembrando el terrorismo no solamente en Israel, sino en gran parte de la región y en el mundo entero. Sabemos también del involucramiento de Irán en atentados en América Latina, como el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA en Argentina.
Israel eso lo repite constantemente y le intenta mostrar eso al mundo constantemente. Es parte de los esfuerzos diplomáticos de Israel todo el tiempo. No estamos hablando de un conflicto bélico, un enfrentamiento bélico directo con Irán, pero sí Israel pide al mundo que actúe con mano firme frente a Irán, no solamente en este caso del terrorismo, sino también frente a su programa nuclear, que Irán dice ser un programa nuclear pacífico, pero que sabemos que tiene fines bélicos y que están intentando convertirse en una potencia nuclear bélica en ese sentido. Voy a tomar unas 3 preguntas más, si les parece, porque son acá en Israel las 2:11 de la mañana. No me voy a dormir todavía, les prometo, pero sí tengo que atender unas cosas antes de poder ir a dormir. La próxima persona que veo acá en la lista es M. Rojas. No sé su nombre, disculpen, pero M. Rojas. ¿Qué tal, Gabriel? Mi nombre es Manuel. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, mi pregunta era muy parecida a la que hizo la persona anterior. De hecho, había leído que en unos portales de Israel que por lo menos países como Alemania y Austria estaban suspendiendo o bloqueando, digamos, ayuda humanitaria a ciertas organizaciones que iban dirigidas a lo que era la población palestina. Eh, no es, digamos que, raro sospechar que estas ayudas humanitarias sean usadas para otros fines, ¿ok? Ya creo que respondiste algo parecido. Y la otra pregunta es con respecto a, bueno, yo soy acá de Venezuela, radicado en la ciudad de Lechería, eh, bueno, descendiente de las primeras poblaciones judías que se radicaron aquí en el estado de Anzoátegui. ¿Qué, qué política tomará ahora lo que es el gobierno de Israel? Por lo menos para lo que es la comunidad. Sabemos que en Caracas está la mayor comunidad, con la asociación, la Unión Israelita, pero por lo menos esas comunidades aisladas, con respecto a Venezuela, que digamos que es un país que tiene una población bastante hostil con respecto a lo que son las comunidades judías, y, y con respecto a esas personas que están en la diáspora, pues. Excelente, muchas gracias por por las preguntas. En primer lugar, sobre el tema de la ayuda humanitaria, es cierto, la Unión Europea anunció hoy que va a suspender de forma temporal toda la financiación que daba a la Autoridad Palestina y otras organizaciones palestinas hasta no poder completar una investigación real de a dónde van esos fondos. Nosotros hemos visto videos, tanto en este conflicto como en conflictos anteriores, que el propio Hamas publica de cómo toman infraestructura civil, por ejemplo, tuberías, y convierten esas tuberías en cohetes para disparar a Israel. Es decir, utilizan la propia infraestructura civil, que debería ser para el bienestar de la población de Gaza, gran parte de esa infraestructura civil también construida gracias a las donaciones de países como los países de la Unión Europea, toman esa infraestructura civil y la convierten en un arma para utilizarla para fines bélicos. Y es por eso que en este momento la postura oficial de la Unión Europea y de muchos otros países en el mundo es de detener esta financiación hasta que no se pueda asegurar de que no va a ser utilizada para fines bélicos para atacar a la población civil israelí. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta sobre las comunidades judías en la diáspora, es un tema en el que yo no hablo sobre el tema, no conozco. Imagino que cada comunidad en cada uno de los países está tomando las medidas necesarias para su seguridad y para lo que tienen que hacer para los correligionarios judíos. Eso es, digamos, responsabilidad de cada una de las comunidades y no entro en ese tema. Yasha Sitzer. Segundo. Ahí. Aló, Sí, ¿me oyen? escuchamos Yasha, sí. Hola, ¿estás Gabriel? Bueno, hablar contigo de nuevo. Tengo una pregunta por algo que leí online sobre unos turistas israelíes en Alexandria, en Egipto, que también fueron matados por un policía de Egipto, según lo que leí en el New York Times. Y mi pregunta es, yo entiendo perfectamente que hay una gran movilización dentro del territorio para asegurar la seguridad nacional y luego para hacer la ofensiva para neutralizar a Hamas. Mi pregunta creo que es, ¿cuál es la posición del gobierno? O sea, construyendo sobre la respuesta que acabas de dar de Manuel, cada comunidad está fortaleciendo su seguridad. Estoy seguro que aquellos países que tengan embajada, no como aquí en Venezuela, están en comunicación y haciendo todo lo pertinente, pero la pregunta es, ¿qué pasa con
turistas y viajeros israelíes que están regados alrededor del mundo, cuál es la posición del Estado, cómo están defendiendo y protegiendo esas vidas que también están tratando. Tengo varios amigos que están en Grecia tratando de volver a Israel, o sea, entonces mi pregunta es simplemente cuál es la posición, digamos, oficial, no oficial, o sea, ¿qué pasa con respecto a eso, con israelíes que no son de la diáspora, viven en Israel, actualmente no se encuentran en la tierra de Israel y cómo hacen, qué pasa allí? Es la pregunta en general. Excelente, Yasha. Muchas gracias a ti por la pregunta. Respondo en dos partes, me parece. En primer lugar, eh, respecto a lo que pasó en Egipto, para los que no conocen, cuando comenzó la guerra prácticamente en su primer día, hubo un incidente en Egipto en el que un policía egipcio disparó contra un autobús de turistas israelíes que estaban en el lugar, en la ciudad de Alejandría, y asesinó a dos turistas israelíes. Eh, Hay que decir que obviamente esa no es la postura oficial del gobierno egipcio. El gobierno egipcio, Egipto como país tiene la paz con Israel y tiene una postura, digamos, no bélica frente al Estado de Israel, y no es una postura oficial de que un policía haya disparado contra civiles israelíes. Fue un incidente aislado, y de hecho también esos turistas fueron traídos de vuelta a Israel, tanto los cuerpos de estas dos personas como el resto del grupo de turistas que estaban ahí fueron traídos de vuelta a Israel en un operativo de la Fuerza Aérea Israelí. Eso de alguna forma responde también la segunda parte, que es cuál es la postura oficial de Israel frente a los israelíes que están en el exterior. Israel está en este momento intentando coordinar vuelos desde varios lugares del mundo. Obviamente es difícil traer a israelíes en medio de una situación bélica, pero está intentando hacer todos los esfuerzos, en primer lugar por localizar a israelíes que están en el exterior, que se puedan identificar y que sepan dónde está cada persona que está en el exterior, y luego mantenerse en contacto con ellos por si hay necesidad de traerlos a Israel. Muchos de ellos también, habían por ejemplo muchos jóvenes que se encontraban de vacaciones en el exterior y que estando en el exterior recibieron una llamada para la Reserva de Israel y quieren volver al país para poder entrar realmente en la Reserva y poder ser parte de este esfuerzo de defensa del Estado de Israel, y Israel está ayudando a organizar estos vuelos. Cada caso concreto, digamos, cada caso específico está siendo manejado por la representación diplomática de Israel en la zona, y eso es lo que se está haciendo en ese sentido. Ahora vamos con Antonio Pardo. Vamos con dos personas más. Y una cosita nada más, perdón, Antonio, antes de tomar tu pregunta. Había compartido mal el link de Instagram de Israel en Español, ahora lo compartí el correcto, así que está también en el chat para los que deseen seguir a Israel en Español en Instagram. Antonio, sí, perdón. Muy buenas noches, Gabriel. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha suministrado. Mis preguntas son muy corticas y sencillas. No sé si ya las dijiste anteriormente, porque entré un poco tarde. Sabemos que Irán tiene un poder nuclear. Israel también cuenta con poder nuclear en primera parte, y en una segunda parte, luego sabemos que los ataques del 11 de septiembre, esto fue una oportunidad para los Estados Unidos para entrar en Afganistán y acabar completamente con esta célula terrorista. Podría ser esta una oportunidad para Israel para tomar completamente la Franja de Gaza y acabar completamente con esta amenaza continua terrorista. Muchas gracias, Antonio, por las dos preguntas. Respecto a la primera pregunta, no, Israel oficialmente no habla de su capacidad nuclear. Hay reportes extranjeros que hablan de que Israel es una potencia nuclear, pero Israel no tiene, a nivel oficial, no habla de ese tema. Eso en primer lugar, esa es la respuesta. En segundo lugar, de si esto puede ser una oportunidad para tomar la Franja de Gaza. Primero, solamente por un segundo, afincarme en la palabra oportunidad. Nunca es una oportunidad haber sufrido un ataque como este, nunca es algo positivo, es una tragedia. Ojalá es algo que no hubiera pasado, es algo que inició el Hamas, que Israel no quería, que Israel no inició, pero ahora que estamos en esta situación, Israel entiende que tiene que hacer todo lo que sea necesario para proteger a su población. Y cuando digo todo lo que sea necesario, es todo lo que sea necesario para proteger a su población. No estoy hablando de que mañana Israel va a conquistar la Franja de Gaza. El gobierno de Israel, las fuerzas de defensa, considerarán cuál va a ser la mejor opción para lograr este objetivo, pero lo importante es que el objetivo, la estrella polar en este viaje, digamos, es proteger a los ciudadanos de Israel, y se va a hacer todo lo que sea necesario para hacer eso. Gracias, Antonio. Y por última pregunta, o penúltima, a lo mejor después tomamos una más. Motorola Moto G31, que no tiene nombre. Motorola.
Bueno, veo que Motorola no está haciendo la pregunta. David A. es el próximo que tiene la mano levantada. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Gracias por la charla. La pregunta mía es, ¿cómo es posible que siempre sigan recibiendo misiles Gaza, teniendo un control del puerto de Israel? Si no es posible evaluar la seguridad de Israel en cómo está monitoreando lo que llega. Y la segunda pregunta es, si ellos pudieron entrar a Israel, ¿cómo quedaron parados los que me imagino que viven y monitorean en Gaza el puerto? O sea, ¿qué seguridad tenían ellos y qué sucedió con ellos? Muchas gracias, David, por las dos preguntas. En primer lugar, Israel monitorea, sí, todo lo que entra a la Franja de Gaza, pero hay que entender que por la situación que se ha vivido en Gaza durante los últimos años, ya casi décadas, Israel permite el paso de materiales que son considerados materiales humanitarios hacia la Franja de Gaza, por ejemplo, por dar un ejemplo muy simple, materiales de construcción. Ahora, en el momento en que entran en la Franja de Gaza es muy difícil mantener el control porque Israel, como dijimos, se retiró de forma unilateral de la Franja de Gaza en el año 2005 y no tiene forma de controlar qué pasa con esos materiales de construcción una vez estén dentro de la Franja de Gaza. Y hemos visto muchos casos en que usan esos materiales de construcción, por ejemplo, para construir túneles subterráneos debajo de las calles de Gaza, donde se esconden los líderes de la organización terrorista Hamas y donde esconden también gran parte de su armamento. Esto es un ejemplo muy específico, pero creo que ilustra un poco lo que pasa. Decía también el ejemplo de las tuberías que sacan desde adentro de la tierra y las convierten en cohetes, y así prácticamente todo lo que pueden lo convierten en material bélico, en un arma de guerra para atacar a Israel. Y ese es el enemigo con el que nos enfrentamos. Es triste, pero es la realidad. Y creo que acá, de alguna forma, hay que hacer un balance todo el tiempo entre lo que es la seguridad de los ciudadanos de Israel y lo que Israel cree que es tolerable permitir para intentar darle a los ciudadanos de Gaza la mejor vida posible, a pesar de estar bajo un gobierno terrorista. Y a esto me refiero en que Israel es parte de la postura internacional de que hay que intentar hacer lo mejor posible para que la gente de Gaza pueda vivir. Han habido lamentablemente muchos conflictos bélicos en Gaza durante los últimos años y ha habido gran destrucción también dentro de la Franja de Gaza por eso. Y Israel ha dejado entrar una cantidad enorme de materiales de construcción, toneladas y toneladas de construcción, de materiales de construcción. Lamentablemente, la organización terrorista los ha utilizado para fines bélicos y no para fines pacíficos. Respecto a cómo deja esto parado, digamos, la seguridad de Israel, las personas que cuidaban en esos lugares, creo que hay aquí dos cosas. En primer lugar, gracias a Dios, nosotros los ciudadanos de Israel seguimos teniendo sistemas de defensa como el sistema Cúpula de Hierro. Hablaba al principio desde que desde el sábado se han lanzado más de 4.500 cohetes y estamos hablando de 900 personas asesinadas. No es que 900 personas sea poco, pero estoy seguro que si Israel no tuviera la Cúpula de Hierro, no serían 900 los asesinados por el terrorismo de Hamas, serían decenas de miles porque han disparado cohetes contra Tel Aviv, contra ciudades con millones de personas, y un cohete de esos podría matar a decenas de personas en un mismo edificio. Ahora, dicho esto, para el que no conoce, el sistema Cúpula de Hierro es un sistema de defensa israelí que intercepta cohetes que son disparados hacia el territorio israelí, hace un análisis en milésimas de segundos de dónde va a caer este cohete, analiza si va a caer en un centro poblado o no en un centro poblado. Si va a caer en un centro poblado, hace sonar una alarma en ese lugar, en ese centro poblado, y eso hace que las personas que viven en esa zona tengan tiempo o intenten entrar a refugios antibombas y así salvar sus vidas. Y estos cohetes que van a centros poblados son interceptados por el sistema Cúpula de Hierro. El sistema Cúpula de Hierro es altamente efectivo. Se estima que más de un 90% de los cohetes que van a centros poblados son interceptados por el sistema Cúpula de Hierro. Lamentablemente, como todos los sistemas tecnológicos, no es infalible. Dicho esto, creo que desde el punto de vista de la frontera, se sabe que hubieron fallas, se sabe que hubo acá algo que no tenía que pasar. Israel está preparado para este tipo de amenazas y lamentablemente esta vez no pudo bloquearla. Pero como decía al principio, tenemos muchas preguntas, pero creo que en este momento las preguntas van a quedar para después de la guerra, y lo importante en este momento es asegurarnos que ahora los ciudadanos de Israel estén seguros, estén protegidos, y luego cuando termine la guerra habrán comisiones investigadoras, probablemente bastante extensas, que van a analizar cómo llegamos a este punto. Veo que siguen habiendo preguntas acá en el chat
Son las 2:26 de la mañana. Les pido, voy a agarrar 3 preguntas más porque hay 3 personas con la mano levantada. Primero agradecerles a todos los que siguen acá después de 1 hora y media de la conferencia. Más de 300 personas siguen acá. Y segundo, pedirle a los que van a tomar la palabra que lo hagan de forma breve, con una pregunta muy específica para poder hacerlo un poco más rápido. iPhone 2, no sé quién es, pero sí es el nombre que me aparece en la pantalla. ¿Puede ser que sea yo? Sí, eres tú. Hola, hola, ¿cómo estás? Primero que nada, Gabriel, mil gracias por esto. De verdad que yo me acabo de unir, estaba ocupada haciendo otras cosas antes. Bueno, actualmente tengo el 90% de mi familia allá y estoy realmente angustiada. Mi pregunta, yo no sé si tú lo respondiste antes, me acabo de unir, pero mi pregunta para ti es, o sea, ¿tú crees que realmente el ejército, o sea, el gobierno, el ejército israelí realmente no vio esos cosas de construcción que tú mencionaste hace poquito antes? O sea, ¿cómo es posible que hayan roto toda esa franja de Gaza, de concreto y todo eso, y no haya un previo? O sea, no sé si es una falla del Estado israelí, una falla del ejército. Yo simplemente estoy cuestionando esto porque estoy, no sé, I'm concerning, ¿entiendes? Entonces simplemente esa era mi pregunta para ti. Muchas gracias. Sí, hablamos un poco de eso antes, pero vuelvo a repetir para mí lo que es la realidad. En primer lugar, sí, hay una falla importante, todo el mundo lo sabe, nadie lo esconde, y como decía, seguramente después de unas semanas, meses, van a abrir comisiones investigadoras y van a decir qué fue lo que falló y cómo va a pasar, cómo se va a hacer para que no vuelva a ocurrir. Es triste, es lamentable, hay rumores de que hubo un ataque cibernético, hay todo tipo de rumores y de cosas, no voy a entrar ni siquiera en las teorías porque realmente nadie sabe exactamente qué pasó. Creo que lo importante en este momento es que las fuerzas de defensa de Israel retomaron por completo el control en la frontera sur y en todas las fronteras del país, y eso significa que estamos bastante seguros. Obviamente seguimos bajo ataque, como decía al comienzo, se sabe que siguen habiendo terroristas infiltrados dentro del territorio israelí, no tienen control sobre ninguna población, pero sí se sabe que siguen estando acá y por eso siguen habiendo alertas para la población israelí. Sí, es algo complicado. Obviamente los ciudadanos israelíes se sienten menos seguros hoy de lo que se sentían hace 3 días antes de que pasara esto, pero por otro lado seguimos confiando en las fuerzas de defensa de Israel, que es uno de los ejércitos más morales, más poderosos y más, digamos, avanzados del mundo, y sabemos que a pesar de esta falla, podemos confiar en ellos para protegernos y para defender el Estado de Israel. Ahora Karen Koenig. Hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, Gabriel, gracias. Quería preguntarte, ¿qué es lo que en los medios internacionales, sobre todo los medios como el New York Times y todos estos medios tan grandes, si puedes explicarme un poco qué es lo que hay detrás de esta narrativa, cuáles son los intereses que la hacen tan fuerte? Incluso el New York Times llegó a borrar un post que lo vi, en donde la información, bueno, no sé si lo llegaste a ver, estaba la información, pero las imágenes eran todas imágenes de Gaza, incluso antes de que Israel atacara Gaza. O sea, era terrible, las imágenes eran de Gaza, pero la información era de Israel. Entonces, es frustrante, obviamente, ver esto en medios tan grandes, cuánta irresponsabilidad, porque ya estamos lidiando con suficiente, y tener que lidiar con esta guerra mediática en la cual definitivamente sí hemos sido más débiles en la parte de redes y todo eso. ¿Qué es lo que, por qué esto? ¿Hay intereses económicos? O sea, ¿cómo lidiar con esto? Porque es una guerra sin fin ponerse a responder a cada una de las personas. Eso no hace mucho sentido, ese ping-pong no creo que es lo que debemos hacer. Muchas gracias, Karen, por la pregunta, y súper importante. Yo creo que hay 3 partes de esto. En primer lugar, creo que el gran problema de los medios de comunicación de los países donde la mayoría de ustedes viven es que están intentando evaluar un conflicto del Medio Oriente con una mentalidad del Occidente. Y eso creo que es el error más básico. Nosotros intentamos hacer comparaciones entre lo que pasa entre Israel y Gaza con lo que pasaría en otros lugares del mundo, y simplemente no es real. Aquí no estamos hablando de que hay un país contra una población que es mucho más débil. Aquí no estamos hablando de que hay un fuerte contra un débil. Aquí estamos hablando de un país que se enfrenta a una organización terrorista, y ahí todos los términos cambian y toda la percepción del conflicto tiene que cambiar también. No en general, cuando en los países del mundo hay un ataque a civiles, digamos, trata incluso de esconder lo que hacen, mientras que acá la organización terrorista Hamas se enorgullece de lo que hace. Yo les puedo decir, yo recibo directo los comunicados del Hamas
en mi teléfono y les puedo decir que los tipos publican con orgullo y con alegría cada vez que asesinan a un israelí. No tienen ningún problema en compartir las imágenes más gráficas del mundo y enorgullecerse incluso por niños que han secuestrado y mostrarlos así de forma abierta en las redes. Y creo que esa es la primera falta digamos, de concepto, es realmente evaluar el conflicto palestino-israelí con una mente de Occidente. Hay que entender de dónde viene, hay que entender qué es la organización terrorista Hamas. No es un país que busca vivir en paz, que busca la convivencia, no es un país que busca el bienestar de sus ciudadanos, como nosotros creemos que tenemos en nuestros países de Occidente. Es una organización terrorista que busca principalmente asesinar, masacrar, secuestrar, torturar, y mientras más salvaje, más cruel y más inhumano sea, mejor para ellos. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. En segundo lugar, hablar ahora de intereses económicos en los medios de comunicación y demás, seguramente existen, seguramente hay también gente que financia algunos de los medios de comunicación. No voy a entrar ahorita en este tema, pero creo que la fuerza que tenemos hoy en día está también en nuestras manos. Si antes los medios de comunicación eran quienes fijaban el diálogo y quienes decían qué era lo que se hablaba y cuál era la realidad, y ellos eran los que mostraban la única narrativa, creo que hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante y nos dan también a nosotros la posibilidad de compartir la realidad desde nuestro punto de vista, de compartir la realidad, cómo están viviendo los hechos ahí, y creo que eso también termina influyendo sobre los medios de comunicación. Yo les puedo contar a nivel personal que desde el sábado he tenido a lo mejor 15 entrevistas con medios de comunicación, principalmente de América Latina. Mañana tengo otras 5 y así voy a seguir durante todos los días porque nuestro objetivo es compartir la realidad de lo que pasa en Israel, y creo que cuando comenzamos a mostrar esto, los medios de comunicación también lo ven en las redes sociales, también ven lo que está pasando, también ven cuál es el diálogo ahí, y es nuestra mejor forma de mantener el punto de vista israelí o la realidad israelí. No es un tema de un punto de vista, es un tema de mostrar la realidad, de mostrar la verdad y de hacer que haya un reportaje mucho más balanceado y mucho más justo de lo que está pasando en esta región. Yo vuelvo a decir, y no me canso de decirlo, que creo que el papel que tiene cada uno de nosotros es compartir, compartir, compartir y compartir de forma responsable. Eso también es importante decirlo, solamente de fuentes confiables, solamente de fuentes verificadas, y no solamente eso, solamente de fuentes que realmente entienden lo que está pasando y entienden cuál es el mensaje que es importante compartir en este momento, y que no esconden la verdad y que no esconden las acciones de cada uno de los lados. El ejército de Israel, por ejemplo, no tiene un problema en contar cuando están atacando en la Franja de Gaza, porque ellos están convencidos de que eso es lo que tienen que hacer, estamos convencidos de que eso es lo que tenemos que hacer, porque es nuestro deber, es nuestro derecho proteger a los ciudadanos israelíes, y estamos contándole la verdad al mundo. Prácticamente cada ataque que hace el ejército aparece en los medios de comunicación a través de la portavocería del ejército, y ellos mismos informan sobre lo que hace Israel, y creo que esto suma muchos puntos sobre lo que es la confianza o la transparencia que tenemos frente a los medios de comunicación. Denise Flash. Agarro 2 preguntas más y Hola Gabriel, ¿cómo estás? Mil gracias por toda esta información tan valiosa. Te tengo una pregunta muy rapidita. ¿Qué hay de los 6 billones de dólares que mandó Biden a Irán? ¿Tú crees que esto pudo ser algún incentivo para ellos? O sea, ¿tiene algo que ver o no? No creo que tiene nada que ver. En primer lugar, Irán, como decía antes, financia el Hamas no desde ayer, no desde el mes pasado y no desde hace 3 meses, sino desde hace años, y son quienes son responsables de que el Hamas tenga ese arsenal, esas armas que tienen en la Franja de Gaza, y no es un tema de fondos que recibieron recientemente, es un tema histórico, digamos, y de identificación entre el Hamas entre la organización, perdón, la hora me cuesta ya, entre la organización terrorista Hamas y el régimen iraní. Eso en primer lugar. Y creo que la postura de Estados Unidos con el presidente Biden y con prácticamente todos los presidentes de la historia de Estados Unidos es muy clara. Apoyan a Israel. Estados Unidos es el principal aliado de Israel a nivel presidencial, a nivel del Congreso y también a nivel del pueblo estadounidense. Y Estados Unidos ha dicho de forma abierta, contundente, inequívoca, y ojalá escucháramos a todos los países del mundo hablando de esa forma, de que apoyan a Israel, apoyan su derecho a defenderse. No solamente lo dicen, sino que también lo demuestran con hechos, y están en estos momentos ayudando a Israel, enviando ayuda para que Israel realmente se pueda defender. Están enviando portaaviones para ayudar a Israel en esta guerra, y creo que esa muestra de hechos vale más que cualquier otra cosa que se pueda decir en los medios de comunicación. Gracias. Isaac, estás usando 2 veces tu turno. Abusando de eso. Oye, Gabriel,
Jamás aprovecha todos los medios posibles para difamar a Israel. O es más, hoy acusa que es culpa de Israel, acusa todo esto. ¿Qué tan factible o qué tan importante es que todos estos videos que han circulado, donde se ve el salvajismo de Hamás por todos lados y la brutalidad con la que atacaron y que mataron civiles, niños y todo, yo sé que no es lo más ético de este mundo, pero es importante que el mundo vea lo que está haciendo Hamás. Yo siempre, a los que me cuestionan les digo, ¿te imaginas qué hubiera sucedido en el Holocausto si alguien hubiera filmado las barbaridades de los nazis? Probablemente alguien hubiera dicho, sí es cierto, y no existiría alguien que lo pudiera negar, y lo aprovechamos. Es importante difundir estos videos, que la gente vea que no fueron soldados, sino que eran niños, adultos, a jóvenes, y evitar la negación de esto. Te contesto de mi punto de vista personal y también de lo que estamos haciendo en las redes de Israel en español. En primer lugar, sí, es muy importante mostrar el salvajismo de Hamás, mostrar quién es el enemigo al que nos enfrentamos, mostrar realmente, como tú decías, que no discriminan entre niños, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, de todas las religiones, de todos los credos, etc. Y es importante mostrarlo. Ahora, dentro de esto de que es importante mostrarlo, sí tomamos ciertas medidas para cuidar, por un lado, nuestra moralidad y por otro lado también la seguridad de Israel. Y ya voy a explicar a qué me refiero. En primer lugar, nuestra moralidad. Queremos mostrar el salvajismo de Hamás, pero para mostrar el salvajismo de Hamás creemos que no es necesario poner cada una de las imágenes sangrientas y cabezas decapitadas y cuerpos quemados para mostrar lo que están haciendo, y sí lo hacemos a través de imágenes de familias que fueron asesinadas, sí lo hacemos a través de videos que muestran momentos del ataque, lo hacemos mostrando cómo los terroristas se infiltraron, y creo que eso habla bastante fuerte y bastante claro de lo que es la organización terrorista Hamás. Dicho esto, hay también un tema de seguridad, que no es menos importante. Disculpen que un momento pare, pero se me está desconectando la computadora por la batería. Un segundito. Ahí. Entonces decía, también hay un tema de seguridad. ¿Y a qué me refiero con un tema de seguridad? Nosotros tomamos también la decisión de no difundir rostros de personas secuestradas que no han sido públicamente reconocidas y que no han sido públicamente también reconocidas por la familia. O sea, que la familia aún no sabe que estas personas están secuestradas. ¿Por qué? Uno, otra vez, por un tema moral de que nosotros creemos que las familias tienen que ser los primeros en saber que sus familiares están secuestrados y no que sea algo que primero salga en las redes sociales y después los familiares se enteren. Eso por un lado. Y por otro lado, un tema de seguridad. Nosotros sabemos que muchos de los secuestrados obviamente tenían con ellos sus teléfonos, tenían con ellos sus redes sociales en esos teléfonos, su WhatsApp, y muchas veces nosotros, por estar compartiendo imágenes, por estar compartiendo tal vez ubicaciones de lugares donde pasaron las cosas, le estamos dando información al enemigo que no queremos darle. Incluso cuando caen cohetes, muchas veces no decimos en qué ciudades caen, porque no queremos que el enemigo sepa cuál de los cohetes que lanzó impactó en dónde y cómo tienen que apuntar la próxima vez para que impacte en el mismo lugar. Entonces, como digo... Oye, ustedes no, pero los medios extranjeros, la gente en el extranjero, la gente compartir ciertas cosas. Gracias a eso se pudo identificar, por ejemplo, a la chica alemana y a otros cuantos más que han estado desaparecidos o que todo, e involucró el de entender que también había alemanes, que había de otros países, y la salvaje, o sea, yo sé que es un hilo muy delgado, pero, y tal vez no como gobierno, pero sí como gente y todo, fuera del morbo, sino informar lo que está sucediendo y combatir con eso, además, la otra información que llega del otro lado, con niños y con todo. Sí, como decía Isaac, estoy de acuerdo contigo en que sí, tenemos que mostrar la brutalidad del Hamás, y es uno de nuestros esfuerzos principales en este momento, mostrar quién es el enemigo al que nos enfrentamos. Pero, de vuelta, creo que dentro de esto tenemos que cuidar también nuestra moralidad y mostrar quién es el Estado de Israel y quién es el pueblo de Israel y qué es importante para nosotros. Y para nosotros la dignidad humana es importante, de nuestros ciudadanos y los ciudadanos palestinos. Otra vez, no digo que no hay que compartir imágenes de la masacre, no digo que no hay que compartir imágenes de las víctimas, no digo que no hay que compartir imágenes de los secuestrados, pero siempre dentro del marco de lo que se puede, de lo que las familias conocen también y de lo que nos ayuda, por un lado, a transmitir el mensaje, pero por otro lado, a cuidar nuestra moralidad. Hemos publicado igual imágenes muy fuertes, las pueden ver en nuestras redes sociales. Sí hemos publicado imágenes de familias que están secuestradas llorando y pidiendo ayuda. Hemos publicado imágenes de familias que fueron asesinadas, no mostrando los cuerpos de la familia, sino mostrando la familia como era cuando estaba viva. Para nosotros eso también es un mensaje importante, porque cuando uno ve un cuerpo, tal vez
da un poco de dolor y da un poco de, digamos, como tú decías, hasta un poco de morbo, podríamos decir, un sentimiento de incomodidad, pero creo que además mostrarlos en vida y mostrar quiénes eran y mostrar que son niños, padres, jóvenes, ancianos y demás que tenían una vida, que tenían una historia, que tenían sueños, que tenían una familia, creo que eso también forma parte de sensibilizar con las víctimas justamente que hemos tenido hasta estos días. Yo les puedo contar, por ejemplo, casos de una familia, lo publicamos hoy también en las redes, dos padres que estaban en su casa cuando escucharon que los terroristas estaban llegando cerca, escondieron a sus dos hijos, dos gemelos, bebés de menos de un año, los escondieron en el refugio y ellos hicieron todo lo posible para que los terroristas no entren. Los terroristas terminaron asesinando a los dos padres, dejando a estos dos niños huérfanos, y los dos niños, otra vez, bebés de menos de un año, se quedaron solos durante 12 horas hasta que llegó el ejército de Israel, los ubicó y los rescató. Y estas son historias que pueden de alguna forma ejemplificar lo que es esta masacre, lo que es esta tragedia, pero sin necesidad de mostrar tal vez los cuerpos de esta pareja que fue asesinada por el Hamas. Gracias en eso. Y oye, creo que a todos nos importa saber dónde quedará grabado esto, cómo podremos recibirla. Creo que más de uno de aquí que le interesa saber todo eso, porque no lo estás transmitiendo en tu Facebook, no lo estás... No. A los que quieren ver la grabación, la vamos a pasar también en el grupo de WhatsApp, el que mandé antes. El que quiera sumarse va a volver a mandarlo por si alguien entró al chat después, o sea, entró al Zoom después. Tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos varios grupos de WhatsApp. Este es uno de ellos en el que informamos de forma constante sobre lo que está pasando en Israel y están invitados a sumarse. Y ahí vamos a mandar también la grabación. Si no tenemos ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, David, veo que abriste el micrófono, no sé si quieres decir algo. No, simplemente para agradecerte, Gabriel, por todo el esfuerzo que estás haciendo. Sabemos que es bastante exhaustante todo este trabajo que estás haciendo y ya es la quinta o sexta entrevista del día. Entonces, nada, simplemente para mandarte fuerzas y un gran abrazo de parte probablemente de todos los que estamos conectados aquí y que pronto sepamos de mejores noticias, que mejoren las cosas y cuenta con nosotros para seguir apoyándote y quiero que te vayas a descansar también un poquito, que vienen días largos por delante. Así que agradecerte, aprovechar a la gente que por el chat se compartieron ahí las redes de Gabriel y de Israel en español y el chat de WhatsApp para que estemos siempre al tanto y simplemente palabras de agradecimiento y fuerza para que podamos salir de esta y escuchar mejores noticias pronto. Amén. Sumo a eso, David, nada más, ya que abres disculpen que interrumpo. Son las 2:43 de la mañana en Israel y en este momento, no sé si lo van a ver en la cámara, el ejército está mandando un mensaje de que están sonando las alarmas en el sur. Imagínense, 2:44 de la mañana, familias en el sur de Israel teniendo que correr a esta hora a los refugios. Bueno, seguramente no corriendo porque están durmiendo en el refugio desde antes, pero bueno. Lo que quería compartir justamente, David, es que realmente me da mucha fuerza también verlos a todos ustedes aquí, ver a los cientos de personas que se sumaron acá durante estas casi 2 horas para escuchar de Israel. Yo les digo que son días muy fuertes, estamos trabajando 21, 22 horas al día para mostrar la realidad de Israel, durmiendo poco por el trabajo, durmiendo poco por la situación, a veces casi como máquinas, intentando mostrarle al mundo esto, compartiendo una y otra vez la realidad de lo que está pasando en Israel. Y creo que realmente también es momento de entender que de este lado del mundo, más allá de los titulares, más allá de las noticias, más allá de las cifras, hay personas acá, hay personas que estamos atravesando esta realidad, hay personas que estamos sufriendo, doliendo, llorando. Como decía al principio, creo que no hay ningún israelí que no tenga un conocido que haya sido secuestrado, que no haya sido secuestrado, asesinado, desaparecido, que esté enrolado en la reserva del ejército. Creo que prácticamente todos tenemos y es algo que nos toca muy en el corazón. Hay también buenas noticias a veces, algunos conocen porque están en el grupo de WhatsApp. Había, por ejemplo, una pareja de un israelí mexicano y su esposa panameña que estaban desaparecidos del día sábado y todos pensábamos que estaban secuestrados en manos de Hamas. Y afortunadamente hoy, hace un rato, los encontraron vivos, se habían escondido para salvar sus vidas y los encontraron y ya están con la familia. Yo tengo en lo personal un amigo acá de la vida desde hace muchos años que estaba en la fiesta, no hablamos de la fiesta hoy, pero hubo una fiesta el sábado cuando comenzó esta, había una fiesta al aire libre muy cerca de Gaza y fue uno de los principales focos de ataque del Hamas, mataron a 260 personas en esa fiesta. Tengo un amigo mío que estaba en esa fiesta y durante muchas horas también pensamos que estaba secuestrado
y realmente estaba así en el lugar donde atacó la Hamas, estuvo así durante un tiempo como rehén, pero gracias a Dios también fue liberado y está ahora con su familia, sano y salvo y con mucha fuerza. Y creo que en medio de toda esta tragedia hay que mantener, disculpen, hay que mantener la esperanza, hay que entender, como decía antes, que habemos personas aquí del otro lado del mundo y que por aquí alguien decía, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Decía antes, esto es una guerra que no comenzamos nosotros, es una guerra que no queríamos nosotros, pero ahora estamos en esta y estamos seguros que vamos a salir victoriosos y estamos aquí para quedarnos. No, ninguna organización terrorista, nadie en el mundo puede negar el derecho del pueblo de Israel a existir en esta tierra y así va a seguir siendo. Así que Am Israel Hay, disculpen así por la parte emotiva al final de esta charla, pero realmente días bastante difíciles. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y realmente esperando que tengamos mejores noticias para compartir y seguramente nos estemos volviendo a encontrar en los próximos días, semanas, acá de vuelta. Ojalá y puedan volverse a sumar y espero que haya servido un poco para informarse, para organizar un poco la información, para responder preguntas. Y bueno, Juli Cohen, querido Juli Cohen, recién casado, voy a dejar de grabar un segundito acá de todas formas.